Ok, mi gente, pues nada, recapitulando, ¿verdad? Ya pues, tomaron la orientación, ¿verdad? Con respecto a su programa académico, fechas importantes, son cosas que se nos pueden olvidar y que cualquier cosa pues, me preguntan o me preguntan al director, ¿verdad? Vamos a recapitular, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que es el BIOS, ¿verdad? Y el UEFI. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque es una de las cosas que ustedes van a estar continuamente interactuando en los laboratorios, como vemos en esa parte. Como les indiqué, vamos a tener días que nos vamos a reunir en el 113 o en el 111, porque es allá donde están los equipos para poderlos trabajar, ¿verdad? Básicamente lo que es el BIOS y el UEFI se refiere, ¿verdad?, a una especie de ¿qué? De firmware que está escrito en donde, en un kit que está en donde, en el motherboard, muy bien. Y eso ya viene escrito por quién, por el manufacturero. O sea, usted compra un motherboard y eso está escrito en el motherboard. O sea, usted no tiene que ponerse a programar eso. ¿Okay? Usted lo que hace es que lo configura. ¿Okay? Aparte de eso, el BIOS y el UEFI, ¿verdad? Habíamos mencionado que contienen también las instrucciones para buscar aquí. A ver, sistema operativo. Muy bien. Y un ejemplo de sistema operativo, que en este caso Windows 10, que es de Microsoft, el Windows 11, que es la versión más reciente, el Windows 12, aunque usted no lo crea, ya Microsoft está trabajando en los planes de lanzar Windows 12 al mercado. O sea, porque Windows 10, aunque usted no lo crea, Microsoft ya le va a retirar el soporte en el 2025. ¿Qué significa? Que todavía Windows 10 tiene 2 años de vida. Pero después, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pues seguimos por aquí, mi gente. En este sentido, ¿verdad? Vamos entonces, habíamos visto algunos objetivos, ¿verdad? Introducimos lo que es el BIOS y el UEFI, ¿verdad? Vamos a explicar, ya sabemos que tanto el BIOS como el UEFI se encuentran en el motherboard, en una especie de firmware, ¿verdad? Hablamos un poco de la configuración. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar ajustes, como les mencioné ahorita. Si usted está trabajando en una empresa y usted es el administrador del sistema y no quiere que los empleados infecten las computadoras porque los pendrives siempre andan con gusanos, virus y troyanos, usted puede desde BIOS o desde el UEFI puede apagar esos puertos USB para que aunque la persona venga y conecte la memoria, eso está desactivado. Inclusive tienen un empleado que es de estos cuidadosos que se va escuchando música en la oficina. Yo le puedo desde el país deshabilitar el audio de la computadora y la computadora nunca va a sonar, ¿no? Aunque le conecte la mejor bocina del mundo, ¿verdad? Puedo también configurar lo que es el RAM, que RAM recuerden que no se refiere a la guagua, aunque Google, ¿verdad?, se confunde. El RAM se refiere a quién, a la memoria, lo que es memoria física, es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Se borra, ¿verdad? Cuando usted apaga la computadora, el contenido de esa memoria se borra, ¿verdad? Hablamos del procesador, que es el cerebro de la computadora, y ajustes de video. También hablamos de la opción de por qué hay que hacer un upgrade o por qué hay que actualizar el BIOS. Miren, esta parte, obviamente yo lo mencioné ahora, pero eso vamos a ver después cómo se hace técnicamente hablando. Para actualizar el BIOS o el UEFI tiene que ser porque realmente sea estrictamente necesario. Esto es algo que no es necesario hacerlo todos los días y no es necesario hacerlo toda la semana. A veces usted puede tener una computadora quizás por 5 años y nunca tuvo que hacer eso. Pero ¿por qué se hace eso? Porque muchas veces usted compra una tarjeta de video nueva o compra un procesador más moderno o le cambia componentes a su computadora, y para que la computadora pueda reconocer esos nuevos componentes, pues hay que hacer un flash o un upgrade o un update al BIOS o al UEFI. Y también los BIOS y UEFI incluyen herramientas de diagnóstico. Esas herramientas de diagnóstico usualmente se utilizan para que la computadora pueda probar si sus componentes primarios están funcionando bien. Por ejemplo, el BIOS puede incluir herramientas para probar si el procesador de esta computadora está funcionando bien, si la memoria RAM no tiene errores, si la tarjeta de video está corriendo adecuadamente, y si uno de esos elementos está fallando, enviar una especie de alerta. ¿Cómo las computadoras gritan cuando están fallando? Muchas veces usan una serie de pitidos. Empiezan a pitar indefinidamente, o ustedes ven unas luces indicadoras que se quedan parpadeando. En algunos manufactureros usan códigos, que se conocen como el postcode, que lo vamos a ver más adelante. O sea que esto depende más del manufacturero. Como
puertorriqueños hacemos con eso? Lo seguimos poniendo por ahí hasta que no te problema. Exacto, vamos a autosota a ver qué caramba es. Mira, tienes un sensor. Un sensor. Ahí que coja con el sensor ese puesto. Y digo lo que es. Está bien. Yo le pongo un negro al símbolo ese. Sigo con el campo y todo. Donde a veces nosotros explicamos esas cositas, pero las computadoras igual, las computadoras, esa es como decir, el engine de la computadora. Y hoy día las computadoras son mucho más modernas que antes, que muchas veces las computadoras tienden a lanzar errores antes de que explote el problema. Por ejemplo, antes los discos duros cuando se dañaban no avisaban. Se daña el disco duro y se acabó. Ahora el sistema operativo te dice, mira, tienes el disco duro en mal estado. ¿Qué tienes que hacer si tienes un disco duro en mal estado? Tienes que hacer computado. Muy bien, guardarlos en la nube, sacarlo, ¿verdad? Hacer un backup, porque sabes que va a fallar en algún momento. Pero eso en los 90, el disco duro estaba funcionando perfectamente bien, y mañana se morí, ya me hicieron. ¿Qué pasó con tus datos? No hay nada, ya. No existe nada más. Hay nube en ese momento, ¿verdad? Es más difícil. Entonces, seguimos por aquí, mi gente. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Lo que es el BIOS, que es el UEFI, ¿verdad? Recuerden que BIOS es un acrónimo, significa Basic Input Output System, eso es lo que es el BIOS. El BIOS es una especie de firmware. Mire, el firmware no es otra cosa que un software, es un programa, pero es un programa que está escrito ¿en dónde? En el chip que está insertado en el motherboard, que está escrito en un chip. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Y qué hace el BIOS? También identifica los elementos que están conectados en la computadora, como lo que es el CPU, que se refiere al procesador de la computadora, lo que es la memoria RAM. Recuerden que la memoria RAM es la memoria física de la computadora y es volátil, o sea, que en ausencia de energía borra su contenido. Identifica lo que son los teclados, los mouse, las unidades ópticas como los CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray-ROMs, los displays. También prueba los dispositivos del sistema, lo que se conoce como el Power On Self-Test, que es lo que mencionamos ahorita. Cuando ustedes prenden una computadora, ella lo primero que hace es Power On Self-Test. ¿Qué es lo primero que hace? El BIOS, ¿qué es lo primero que hace? Déjame probar si el CPU está, si la memoria RAM está, si el video está, si esos tres elementos están y funcionan, levanto el sistema. El BIOS no le importa el disco duro, a él no le importa eso. Hay elementos que se consideran elementos secundarios, que más adelante lo vamos a discutir. Eso el BIOS no le importa. Claro, él los va a reconocer, pero si esos dispositivos fallan, eso no prohíbe, ¿verdad? O no detiene que la computadora por lo menos pueda levantar. Claro, hay otras cosas que se afectan. También permite inicializar los dispositivos del sistema. Y tenemos lo que es el UEFI, que es el Unified Extensible Firmware Interface, que es un reemplazo para el BIOS tradicional. O sea que el BIOS tradicional que ustedes conocen, ¿verdad? El BIOS tradicional que ustedes conocen, pues ya hoy día está siendo, ¿verdad?, reemplazado por lo que es el UEFI. De hecho, muy seguramente el 99% de las computadoras que ustedes van a trabajar van a ser UEFI. Ustedes no van a trabajar con computadoras tipo BIOS, porque BIOS es computadoras que son legacy, que ya hace tiempo su ciclo de vida pasó. De hecho, técnicamente las computadoras están diseñadas para seguir un ciclo de vida de 3 a 5 años, pero muchas veces eso puede variar. Por ejemplo, estas máquinas llevan aquí desde el 2015, so que su ciclo de vida hace tiempo pasó. Le han sacado el jugo, como dicen por ahí. No es que dejen de ser funcionales, son máquinas totalmente funcionales. Pero ustedes saben lo que pasó con Windows 11, que Windows 11 tiene unos requisitos bien estrictos para instalarlo. O sea, usted no puede irme con una máquina de 2010 e instalarle Windows 11. No hay break. Pero eso después vamos a ver por qué. Porque hay unos cuestionamientos de seguridad. No es capricho de Microsoft. Hay unos cuestionamientos de seguridad porque hay unas vulnerabilidades que existen a nivel de hardware. Y eso, pues, cuando estemos más en los cursos de seguridad, lo vamos a ver. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? La comparación del BIOS versus el UEFI. El BIOS, pues, básicamente provee soporte a algunas configuraciones básicas del sistema. MFT significa Master File Table, que soporta esto lo que quiere decir es que el BIOS tradicional podía soportar discos duros o dispositivos de almacenamiento de hasta 2.1 terabytes.
Mi gente, terabyte todavía sigue siendo una cantidad bastante grande. Recuerden, para que sepan, un terabyte hay 1024 gigabytes. Y 1024 gigabytes, ¿ustedes creen que es grande? ¿Verdad que sí? Es bastante todavía, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo usemos, ¿verdad? Porque somos una persona que grabamos todo lo que hacemos, pues puede ser poco, ¿verdad? O si somos unas personas que grabamos en 4K, ¿verdad? Que la imagen es más definida, más pesada, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo una cantidad suficiente. El problema del BIOS, como mencionamos ahorita, es que el proceso de arranque es relativamente lento. Las computadoras que eran basadas en BIOS, cuando el proceso de subida, ¿verdad? El proceso de arranque era más lento. Sin embargo, en UEFI, ¿verdad? La ventaja del UEFI que permitía, ¿verdad? Proveía un soporte mejorado, tenía configuraciones que eran que ustedes podían navegar con el mouse, con la habilidad de crear configuraciones customizadas. Podía soportar discos de MFT y GPT. GPT significa GUID Partitioning Table, que eso lo vamos a ver más en detalle en el curso de sistemas operativos, con capacidades de 2.2 terabytes o más. O sea que podía soportar unidades de disco más grandes. Y tenía una secuencia de arranque más rápido, tenía herramientas de diagnóstico mejoradas, era manejado por el mouse y podría incluir aplicaciones de web browsing y otras aplicaciones. Mire, como les mencioné ahorita, ¿verdad? La comparación, ¿verdad? Entre BIOS y UEFI, ¿verdad? Si ponemos aquí BIOS versus UEFI, se va a dar cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos los dos en una sola ventana. Se va a dar cuenta que, mire, en la parte izquierda, esto es lo que es el BIOS, ¿verdad? Como pueden ver, la interfaz es bastante antigua, ¿verdad? Refleja básicamente de los 80, una pantalla azul con solamente texto, no había soporte para mouse, todo se navegaba estrictamente con el teclado. Sin embargo, en el UEFI, que es lo que tenemos en la parte derecha, aquí estamos viendo ya de cantazo el cursor, o sea que usted puede navegar por las opciones usando el mouse. Y obviamente la interfaz es mucho más amigable al usuario, o sea que usted quizás no tiene que ser el más experto en las computadoras para poder cambiar alguna opción aquí. Ve, aquí tenemos, ¿verdad?, cómo se vería. Esto es un ejemplo de un UEFI, ¿verdad? Algunos manufactureros le pusieron UEFI BIOS, pero no, es una cosa es UEFI y otra cosa es BIOS. Pero para que los entusiastas no se confundan, no, esto es UEFI BIOS, para que sepa que es un BIOS mejorado, ¿verdad? Pero como pueden ver aquí, pues ustedes pueden cambiar la opción. Esto es como hablar como si fuera un programa de computadora tradicional. Con el mouse, tú vas aquí a la opción de main, vas al tweaker, van al advanced, van al monitor, al boot, lo que sea, y ustedes pues van cambiando las opciones poco a poco. Claro. ¿Cómo se ve esto? Va a depender del manufacturero. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Asus, pero no quiere decir que el de Dell se ve exactamente igual, o que el de MSI se ve igual, o que el de Gigabyte se ve igual. Todo va a depender del manufacturero. Generalmente todos tienen las mismas opciones. Mira, este por ejemplo es el de MSI. ¿Ves? La interfaz es un poco distinta, pero si ustedes se ponen a observar, pues mira, tienen opciones para el CPU, opciones para la memoria, opciones para almacenamiento. Claro, vuelvo y les digo, ustedes tienen un bachillerato completo de aprender esto. Yo no pretendo que los que no lo sepan lo aprendan hoy. Es que por lo menos visualmente, ok, si yo veo esto, ya yo sé que es el UEFI. Más adelante voy a ver qué cosas voy a hacer ahí. Yo recuerdo cuando chiquito, yo veía eso y había un meme que decía de esto, pues, romper cosas, destruir computadoras. No sé qué pasó aquí, ¿sabes? A ver si lo encuentro, el BIOS meme, creo que era. Estaba por ahí, que era como que bien gracioso. Oh, BIOS, qué sé yo. Creo que era así, Straight Teens, qué sé yo, algo así, salía en la opción. Era una cosa bien graciosa, pero no lo logré encontrar. Y era bien gracioso porque literalmente era así. Alguien creó como que un BIOS para vacilar y decía, no, destruir cosas, romper computadoras, destruir el mouse. Y te decía, wow, qué opciones más espectaculares. Pero eso es porque obviamente cuando la primera vez que uno veía esto, como que decía, ya, ¿dónde yo me metí? Hasta aquí llegó la computadora. Escape. ¿Ah? Muy buena pregunta. ¿Cómo tú entras ahí? Mire, esto no está en el sistema operativo. O sea, donde yo estoy ahora, esto es Windows. Esto no se hace desde Windows. Usted tiene que apagar la computadora. Rápido que prenda. Esto es cuestión de un segundo. Presionar la combinación de teclas que sea apropiada. ¿Por qué apropiada? Pues, por ejemplo, quizás para esta computadora, rápido que tú la prendas, tienes que presionar Delete, solamente esa tecla, pero rápido que prenda.
y entonces te envía a esa pantalla. Pero quizás en Hewlett Packard es con F2 o con F10. Eso depende, eso lo vamos a ver más adelante. Eso es, la pregunta tuya es muy buena porque tú me estás preguntando cómo se accede al BIOS. Y por ejemplo, o sea, para acceder al BIOS, obviamente, tú lo accedes, inmediatamente la computadora enciende, pero es inmediatamente. O sea, no puedes esperar mucho, porque si no, una vez veas el loguito de Windows, pues ya tienes que esperar que Windows suba, volverte a conectar, apagar, volver a prender y entonces intentarlo otra vez. Porque a mí me ha pasado a mí que con todos los años de experiencia que tengo, a veces, se me pasó, tengo que volver a empezar. Sí, no lo has visto físicamente, pero lo vas a ver. Lo vas a ver y vas a ver cómo se accede, vamos a ver las opciones y vas a aprender. Eso es poco a poco. Esto es, como dicen por ahí, como uno va a estar haciendo arroz, que los primeros se le queman y después quedan amogollados, después quedan salados y después pues quedan, van mejorando la receta. Entonces, ve aquí la pregunta tuya, por ejemplo, aquí tenemos algunos métodos comunes para acceder al BIOS durante la secuencia de arranque. El CMOS es el nombre del chip. El chip se le conoce como el CMOS y el CMOS es un chip que es ROM, que ROM significa Read Only Memory o memoria de solo lectura. Entonces, hay algunas más computadoras que usan la tecla de Escape para rápido que prende, tú presionas la tecla de Escape y ella entra al BIOS. Hay otras computadoras que presionando la tecla de Delete, tú entras al BIOS. Otras con la tecla de función F1, otras con F2, otras con F10. ¿Verdad? Eso va a depender del manufacturero. Hewlett Packard tendrá su tecla, Dell va a tener su tecla, Gateway va a tener su tecla, Lenovo tendrá su tecla, ¿verdad? La mayoría de los sistemas, pues muchas veces cuando tú prendes la computadora, rápido que prende te dice, presiona F1 para el BIOS. O, por ejemplo, o para entrar al setup. El setup es lo mismo que el BIOS. Eso es todo. Pero eso lo vamos a ver en la práctica. Si estamos en duda, consultemos siempre con el manual del motherboard o si no queremos pasar trabajo con el manual del motherboard, Google it. Buscamos en Google, Hewlett Packard tal modelo. ¿Cuál es la tecla para entrar al BIOS? Ya está. Y casi siempre sale alguien contestándola. O sea, que tampoco nos vamos a matar buscando manuales cuando a veces en la internet está más rápido la respuesta. ¿Estamos? Y sí, ¿entendiste? Poco a poco, poco a poco. Te pregunte todo lo que usted quiera. Ve, aquí, por ejemplo, esto es una pantalla típica de arranque cuando usted prende una computadora. Por ejemplo, esto es de American Megatrends. Esto es lo que se conoce como el POST, el Power On Self Test. Ella lo que está haciendo en ese momento son las pruebas a los componentes primarios. ¿Qué está probando ahí? El CPU, memoria RAM y video. No le hace falta más nada para arrancar. Si el sonido sirve o no sirve, no me importa. Si el disco duro sirve o no sirve, tampoco me importa. Si el solid state o el disco duro, el disco de estado sólido, no me importa. Yo voy a ver. Aquí estamos. ¡Fua! Aquí vemos un error. Dice CMOS fail. Casi que no se ve muy claro. Dice que el CMOS tiene una falla. Mire, cuando le sale este tipo de error, puede ser varias cosas. Una de ellas es que la batería del BIOS, la que les enseñé, que es como la pastillita, que es la que se encarga de mantener la hora y fecha, que se haya agotado. Y si esa batería está agotada, cualquier ajuste que ustedes hagan en el BIOS o en el UEFI los va a perder. Entonces, aquí ya está probando. ¿Ves? Por ejemplo, aquí me da la información de la máquina. Mira, aquí me dice presiona delete para entrar al cero. ¿Ves? En el caso de esta máquina, con la tecla de delete, ¿a dónde podemos entrar? ¿Al BIOS o al UEFI? Entonces, aquí me da el modelo del procesador con la tarjeta gráfica. Esta es información de la máquina con la frecuencia del procesador, que son 3800 MHz. La cantidad de núcleos, que son quad core, que son 4 núcleos. Esto es el procesador, que es un AMD A10 5800. Un APU, que más adelante vamos a hablar de lo que es un APU. ¿Qué es un APU? Un APU es un procesador que es un 2 en 1. Es un procesador y a la misma vez tiene tarjeta de video. O sea, que es un CPU más GPU. Pero eso pues más adelante discutiremos. Aquí están probando lo que es memoria RAM, lo que hay en los puertos USB, lo que hay en los puertos SATA. Todo esto es lo que se conoce como el POST, que es el Power On Self Test. ¿Estamos? Esto no necesariamente se ve igual en todas las computadoras. Eso depende, vuelvo y les digo, del manufacturero. Pero todas hacen lo mismo de forma interna. De una forma u otra, todas las computadoras lo hacen.
Unas más bonitas que otras. ¿Dudas o preguntas con esto? O sea, cada vez que su computadora enciende, hace lo que se conoce como el Power On Self-Test. ¿Qué significa Power On Self-Test? Un conjunto de pruebas que se hacen para verificar que los componentes primarios están en función. ¿Cuáles son los componentes primarios? CPU, RAM. Exactamente. Mayormente hasta el keyboard. En general, el mouse no se considera. Depende si es UEFI, puede ser. Es que vuelvo y te digo, depende del manufacturero, pero está bien. Depende del manufacturero. Pero por lo menos los primeros tres están perfectos: CPU, RAM y display. Más nada. Y el teclado, claro, porque hay algunas máquinas que gritan: mira, no tengo el teclado, conéctalo. El display sería tarjeta de video. El RAM, lo que es RAM, es la tarjeta de memoria. ¿Está bien? Ok. ¿Qué es el CMOS? CMOS es un acrónimo, significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. Y es un tipo de memoria RAM, que es un tipo de RAM, mire, para que sepan lo que significa RAM, Random Access Memory. ¿Verdad? Bien importante, la memoria se puede perder si no hay una fuente de energía. Es por eso que el BIOS tiene lo que se conoce como una batería en el board para mantenerlo funcional. ¿Verdad? ¿Y qué almacena esta memoria o este CMOS? ¿Verdad? Él almacena lo que es la secuencia de arranque, los parámetros del disco duro, lo que es el password, la contraseña de acceso al BIOS. Hay máquinas que tú le puedes poner una contraseña para que no todo el mundo tenga acceso al BIOS o al UEFI. ¿Por qué? Porque obviamente eso es por cuestiones de seguridad. Tú no puedes, cualquier persona no puede acceder a eso y se le hace un cambio a la máquina para que no pueda bootear. O le bloquea otra cosa, ¿verdad? Estas opciones son pasadas al BIOS, inmediatamente la computadora enciende y los ajustes se pueden cambiar usando lo que es el editor de CMOS. O sea que esto es lo que es el setup, ¿verdad? Usted puede hacer esos cambios. Pero ¿cómo esos cambios se mantienen en memoria? Gracias a la batería del BIOS. Si esa batería se agota, lo que es la hora y fecha se pierde, y se pierden todos los ajustes que ustedes hayan hecho en esa memoria. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos cambiar en el BIOS? Podemos cambiar la secuencia de arranque, como por ejemplo, cuando usted prende la computadora, ¿verdad? Está lo que es el BIOS. El BIOS contiene las instrucciones para buscar al sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Pues mire, véalo como el programa principal de su computadora, que es el que administra esa computadora. Por ejemplo, ¿dónde ella va a buscar el sistema operativo? Pues ella puede buscar el sistema operativo en el disco duro, puede buscarlo en una unidad óptica, ¿verdad? Cuando hablamos de una unidad óptica, son estas unidades que su proceso de lectura y escritura es por láser, como el CD-ROM, el DVD-ROM, el Blu-ray, que todo es por láser, o por USB. Pero obviamente cuando usted prende la computadora, ella primero le va a preguntar: disco duro, ¿está el Windows aquí? Sí, no, no está. Pues ahora busco en dónde, busco aquí. ¿Está aquí el Windows? Sí, no, no está. ¿Qué hago? Después busco aquí. Ella va a buscar en uno de esos tres. Claro, usted como administrador del sistema establece cuál es el primero que usted quiere que la computadora investigue. Que más adelante, cuando estemos haciendo laboratorios, tenemos que cambiarlo. Porque quizás tenemos que hacer alguna configuración o alguna instalación. Configuraciones de memoria. Puedo cambiar la frecuencia del procesador y el reloj, lo que se conoce como el overclocking. ¿Qué significa overclocking? Overclocking es una técnica que se usa mucho en las computadoras para forzar a que el procesador vaya a una frecuencia más alta. Pero ojo, esto hay que tener sumo cuidado realmente, porque si su computadora no tiene un buen sistema de enfriamiento, pues el procesador se puede sobrecalentar un poco más de la cuenta. Esto es como los vehículos. Si su motor se calienta un poco más de la cuenta, ¿qué pasa? Puede freír un huevo o el motor se va al cielo con papá Dios y le va a salir bastante caro la reparación. Lo mismo que pasa con las computadoras, el procesador pues, se puede freír o puede hacer que se reduzca su ciclo de vida. Quizás ese procesador podría durar 5 o 6 años y por usted estar jugando con el overclocking, le duró un año nada más porque se sobrecalentó demasiado. Puedo también modificar lo que es la memoria caché del procesador. Más adelante vamos a definir lo que es memoria caché. Puedo hacer un monitoreo del hardware. Monitoreo del hardware, por ejemplo, hay opciones que me permiten monitorear a qué temperatura está trabajando el procesador.
y para saber si está en unos parámetros adecuados. También puedo ver si los abanicos de la máquina están funcionando. A lo mejor un abanico se dañó y yo no me di cuenta, pero cuando voy al UEFI me dice, mira, el fan 1 no está trabajando. Y te lo dice, mira, hay un fan que está fallando, failing, CPU fan fail. Oh, espérate, el abanico de CPU no está funcionando, esto está caliente, ¿verdad? Y entonces puedo tomar mis acciones. Puedo trabajar con lo que es el audio o el network o el modem que está en el mismo lugar. Por ejemplo, como les dijo ahorita, si usted tiene un empleado molestoso que se pasa escuchando reggaetón en su oficina, usted vaya al BIOS de esa máquina y cójale al audio y ¿qué hace? Disable al audio. No puede escuchar música en la oficina, se chavó. ¿Está bien? Y eso se puede hacer. Puedes deshabilitar o habilitar periferales integrales. Puedes también trabajar con los USB en modo legacy, ¿verdad? Cuando hablamos de legacy es en modo atrás, ¿verdad? Modo antiguo. Puede trabajar con los puertos seriales y paralelos si están presentes. Trabajar con los puertos SATA y SATA para los discos duros y soporte a RAID. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Recuerden que lo que estamos viendo es un poco de concepto para cuando estemos en el laboratorio, pues yo les voy a explicar, mire, para que sepan, estudiantes, este es el puerto serial, este es el puerto paralelo, para que sepan, ambos puertos ya no se usan, pero existen, ¿verdad? En el vocabulario todavía se mencionan, pero son puertos que hoy día no se usan porque tanto el puerto serial como el puerto paralelo fueron sustituidos por el puerto USB. ¿Y por qué lo sustituyeron por USB? Porque USB significa que Universal Serial Bus es un puerto universal, ¿sabes? Que cualquier cosa usted la puede conectar a USB. Puede conectar una impresora, un teclado, un mouse, una cámara digital, ¿verdad? O cualquier tipo de periferal, ¿sabe? SATA y eSATA son los conectores del disco duro o de dispositivos de almacenamiento, igual que RAID. RAID significa Redundant Array of Independent Disks. ¿Dónde nosotros vamos a ver RAID? Cuando estemos en el curso de servidores. ¿Por qué? Porque el RAID se usa para cuando tú tienes una computadora que tiene dos o más discos duros. Con un solo disco duro tú no implementas RAID. Tienes que tener 2, 3, 4, 5 discos para poder implementar eso. ¿Okay? Pero más adelante hablaremos de lo que es el RAID. ¿Qué otras cosas puedo cambiar en el BIOS? ¿Ve? Las opciones para USB 2.0. Para que sepa, mire, ¿qué es USB 2.0 y USB 3.0? Mire, lo que cambia es la velocidad de transferencia de datos. El USB 3.0 trabaja 10 veces más rápido que el USB 2.0. El USB 2.0 trabajaba a 480 megabits y el USB 3.0 a 5 gigabits por segundo. Esa es la diferencia. O sea, que uno trabaja en el orden de giga y otro trabaja en el orden de mega. Pero por ahora no tienen que aprender esos valores, pero para que sepan, si usted tiene una máquina, ¿cómo usted distingue si un puerto USB es 2.0 o 3.0? Por los colores. Típicamente los manufactureros usan colores. Generalmente, cuando eran puertos color negro, los dejaban 2.0 y el 3.0, pues el manufacturero le ponía el color que él quisiera. A veces le ponían azul o verde, ¿verdad? Pues mira, estos puertos que ahora son de colores como llamativos, pues esos son los puertos nuevos, 3.0. Podías cambiar las opciones del teclado, cuál iba a ser el adaptador primario de video. VGA significa Video Grid Array, pero se resume como video. Los diagnósticos de arranque y tiempo, lo que es el manejo de power, la virtualización, cuando cojan sistemas operativos lo van a ver, configuración del BIOS, del password del BIOS, lo que es el overclocking del CPU y el overclocking de memoria. Recuerden que cuando hablamos de overclocking, esto es analógico a si usted le metiera un turbo a su carro. Cuando usted le mete un turbo a su carro, ¿qué es lo que está haciendo con el motor? Forzando la que produzca ¿qué? Más caballos de fuerza. Pues en la computadora tú haces un overclocking que está forzando a que ese CPU trabaje más rápido, a que memoria RAM trabaje más rápido. ¿Cuál es el efecto adverso? Temperatura. Si usted no tiene un buen sistema de enfriamiento, su computadora se va a sobrecalentar demasiado y eso tarde o temprano, ¿qué va a causar? Que ese componente falle. Que ese procesador que le costó $500 se queme. Que esa memoria RAM que le costó $200 por Amazon se funda. Y entonces va a estar usted escribiendo en internet los bad reviews. Memoria porquería, se me quemó. y le envió una mala reputación al vendedor. Pasé por esos tiempos. Entonces, hay algunos ajustes como lo que es la autoconfiguración.
¿verdad? Muchas veces la configuración manual de un BIOS, por ejemplo, cuando hablamos de configuración manual es cuando usted como usuario va opción por opción modificando. Pero ojo, a veces usted hacer eso de forma manual pues puede desencadenar en que nos equivoquemos en algún ajuste, porque hasta mismo me ha pasado que me puedo equivocar en algún ajuste y cuando reinicio la máquina, macariles, no sube. O se comporta de manera errática, los puertos USB dejaron de funcionar, el audio no me funciona, el video no funciona. Pues tengo dos opciones. Puedo ir por las opciones por defecto del BIOS, que son los settings originales, o por los settings que son optimizados. Típicamente, tanto el UEFI como el BIOS me proveen una opción. Mira, ¿quieres que yo te ponga los ajustes optimizados? Y usted dice, ah, pues sí, pónmelo. O quieres que te ponga esto de forma, pues ponlo tú haz lo que tú quieras. Yo no quiero pasar trabajo. Y bien importante, asegúrese de hacer algunos cambios manuales antes de seleccionar alguna autoconfiguración o no se van a aplicar. Por ejemplo, mire, les explico. Si usted no hizo ningún cambio en el BIOS, pues estas opciones no van a tener ningún efecto. Eso es lo que quiere decir. Si usted lo que hizo fue que navegó, me metí al BIOS para navegar, pero no hice ningún cambio. Pues no, pues eso no va a tener ninguna aplicación. O sea, eso no, están ahí, pero no van a funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de un BIOS, por ejemplo, esto es lo que es BIOS clásico. Como les dije, seguramente ustedes, las computadoras que van a trabajar, no necesariamente van a tener esta interfase, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el BIOS Setup Utility, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, estos son los que son las opciones, ¿verdad? Que están divididas por pestaña, lo que es la opción de Main, que es la principal, las opciones avanzadas, la opción de Power, que es para manejar todo lo relacionado a lo que es cómo la computadora va a manejar lo que es la energía, lo que es la secuencia de arranque y la opción favorita de todos es si quiero salirme de aquí, no quiero estar aquí mucho tiempo en el BIOS. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Alguna información básica del sistema, como por ejemplo, lo que es el tiempo, la hora y fecha del sistema, lo que es la fecha, el idioma, lo que es, por ejemplo, la unidad de disco A, ahí tenemos la primera unidad, el segundo unidad, ahí me está ahí, tiene un DVD, una unidad óptica. Ahí tenemos lo que es la información del sistema, como por ejemplo la memoria instalada tiene 4096 MB, que son megabytes, PC3 10600, esto es la especificación de la memoria. Y me está diciendo que mira, en el slot 1 tiene esto, en el slot 2 tiene esto. O sea que ella tiene 4096 dividido en 2 de 2048. Y esta es la especificación de DDR3 RAM sincrónico. Más adelante, pues vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Cuando estemos más familiarizados con estas opciones, pues jugar con esto. Esta es la parte informacional y aquí hablan de la versión del BIOS. Ve que esta es una versión 2010, para que ustedes vean, pero se los puse ahí para que ustedes sepan que estamos en el 2023. Seguramente es bien poco probable, ¿verdad? O puede ser que alguna de las máquinas que estén aquí, pues como las hemos dejado de experimento, pues puede ser que alguna de ellas lo tengan para que ustedes jueguen con él. Damos. Sin embargo, mire cómo luce el UEFI, ¿ves? El UEFI, ¿ves? Parecido, ¿verdad? Tiene todas las opciones por pestaña, ¿ves? MIT, System Information, opciones, periferales, chipset, Power Management y la opción favorita de todos, Safe and Exit, para irme por allá y adiós. Simplemente quería trastear que había aquí, ¿verdad? Y aquí, pues mira, aquí tenemos información del sistema, la versión del BIOS, la frecuencia del reloj, la frecuencia del CPU, la frecuencia de la memoria, la memoria RAM, cuánto hay, que es 8192 megabytes, que es el equivalente a 8 gigas, la temperatura del procesador y así sucesivamente, ¿ves? De nuevo, esto poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Más adelante, esto es simplemente para que se familiaricen con estas opciones. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los usos más comunes del BIOS, que es para configurar lo que es la secuencia de arranque. ¿Qué es la secuencia de arranque? Boot Sequence, que es una de las opciones que más ustedes van a usar en el BIOS cuando estemos en los cursos más avanzados. Típicamente nosotros vamos a acceder al BIOS por una cosa, va a haber información y número 2, para cambiar esta parte de aquí, que es la secuencia de arranque. ¿Qué es la secuencia de arranque? La secuencia de arranque establece que cuando la computadora enciende, tiene un orden de prioridad. Por ejemplo, ella primero va a buscar generalmente en los discos duros. Si tiene un disco duro, pues el BIOS entiende que el sistema operativo va a estar ahí. Pues él busca ahí primero.
Pero ¿qué pasa si usted quiere cambiar la secuencia de arranque? Pues usted puede ir a lo que es el boot sequence y modificarlo. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando ella aprende, en primer lugar, ¿dónde va a buscar? En el USB. Después que si ella no encuentra nada aquí, pues sigue para la segunda opción, para el CD. No encontró nada en el CD, pues voy al Windows Boot Manager y de ahí pues puedo arrancar el sistema operativo. Estamos. Esto lo vamos a ver cuando estemos en los laboratorios para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo funciona esa parte. Estamos. También podemos manejar lo que son los periferales integrados. Por ejemplo, yo puedo configurar lo que es el video que esté integrado en el motherboard. Cuando dice onboard, esa palabra onboard significa que es la tarjeta de video que está integrada en el motherboard. El audio que está integrado en el motherboard. La tarjeta de red que está integrado en el motherboard. Los puertos HDMI, que imagino que muchos lo conocen porque es un puerto que lleva más de 10 años, ¿verdad?, en el mercado, que es el puerto que se utiliza para transmitir señales de audio y video en un solo cable, ¿verdad? Los puertos USB y los puertos SATA. El eSATA significa External SATA. Es un puerto externo para conectar discos duros en las computadoras. Y también a nivel de UEFI o BIOS los podemos configurar. Yo puedo habilitarlos o deshabilitarlos. Como mencionó ahorita, ¿verdad?, que puedo deshabilitar los puertos USB, que es lo más común que se hace. Típicamente se deshabilitan para que no venga alguien con un virus gracioso a pasarlo a la computadora. Entonces, aquí tenemos lo que es la gerencia o administración del Power. Obviamente, las computadoras todas cuentan con el Advanced Configuration Power Interface, lo que es el API. Básicamente, la idea de esto es hacer que las computadoras consuman la menor cantidad de energía posible. Esto mayormente aplica más en las laptops que en las desktop, porque las desktop, las computadoras tipo escritorio, como las que ustedes ven al frente suyo, pues no dependen de una batería. Ellas directamente están conectadas a una toma de corriente. Pero una laptop, ¿verdad?, que típicamente pues, dependen mayormente de una batería interna. Cuando usted no está conectado a una toma de corriente, pues hay que buscar opciones para que esta maximice esa energía, ¿verdad? O que maximice el consumo de energía. Por ejemplo, hay 6 configuraciones estándares que le llaman S0 al S5. Por ejemplo, el S0 significa que no hay ninguna configuración de power en efecto, ¿verdad? Significa que todo lo que es entrada de CPU, memoria y el disco duro están corriendo. El S1 o lo que es el POS significa Power on Standby. O sea, POS significa Power on Standby. Eso es un estado donde la computadora apaga el procesador, pero la memoria se mantiene alimentada. Lo que es la memoria RAM, recuerden que como es volátil, pues se mantiene alimentada. El PSU significa Power Supply Unit está emprendido, pero el disco duro está apagado. Y el S3 o Suspend to RAM, básicamente esto Microsoft le llama Standby, que a veces nosotros ponemos la computadora en Standby, lo que hace es que se apaga el monitor, ¿verdad? Pero se queda una lucecita como que parpadeando. Cuando usted mueve el mouse, pues vuelve y la máquina resucita, ¿verdad? Esto lo hace ella para ahorrar energía también, ¿verdad? Donde el Power Supply se apaga, pero el RAM se mantiene energizado. Y hay otros estados como el S0, S2, S4, S5 que no se utilizan. Pero básicamente todo esto se resume en que existen tecnologías, ¿verdad?, que lo que se busca es tratar de maximizar, ¿verdad?, cómo la computadora maneja lo que es la energía, ¿verdad?, consumir lo menos posible en los escenarios. Por ejemplo, esto aplica mayormente para lo que son las tabletas y las laptops. A nivel de desktop, pero nosotros lo que queremos es performance, rendimiento. También eso también tú lo puedes configurar en el BIOS, o también en Windows hay una opción que se llama Power Options, que en Windows 10 se llama Power and Sleep Settings. Y tú vas aquí y entonces en esta ventana hay una opción que se llama Additional Power Settings, y aquí pues tú puedes configurar todo lo que es relacionado a los planes de power o de energía. Por ejemplo, aquí está balanceado, que es el recomendado, que dice automáticamente balancear el rendimiento con el consumo de energía. O sea que ella tiene un balance. Pero si tú quieres que tu máquina funcione a máxima potencia, pues no. Yo quiero, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, que ahorre energía, pero le doy Power Saver. Entonces, que ella lo que hace es que ahorre energía, pero obviamente, ¿verdad?, pues puede disminuir el rendimiento. O sea, que puede ser que en algunos de esos trabaje un poquito más lenta para consumir menos luz.
Pero si vas aquí a Additional Plans, no, yo quiero High Performance. Yo quiero que esta máquina trabaje al mayor rendimiento posible. Full, que Luma me envíe el bill que él quiera. Que yo lo pago. Sí, típicamente, claro, si tu máquina tiene buenas especificaciones, que de eso hablaremos más adelante, pero generalmente el High Performance te provee un mejor rendimiento, claro, porque ella lo que está haciendo es maximizando el procesador y maximizando memoria. O sea, ella le va a dar la mayor cantidad de energía posible para que eso funcione a máxima operación. Pero eso va a depender, ¿verdad?, de cuán peposa sea la máquina. Pues si una máquina de Walmart de 300 pesos, pues no hay mucho que hacer. ¿Verdad? Ya usted sabe eso. Pero generalmente el mismo sistema operativo le pone balance. Pero usted lo puede cambiar. O sea, eso es cuestión de cómo usted quiera. También lo pueden cambiar, ¿verdad? Como mencionado, lo pueden también cambiar, ¿verdad? A nivel de UEFI. Ahí también lo pueden cambiar. Por ejemplo, ahí tenemos los estados de energía. Usted lo puede escoger ahí. Eso también es discrecional de ustedes, ¿verdad? Eso donde yo diría, donde más aplica más en las laptops, porque las laptops es donde más uno está pendiente que la batería dure más tiempo y qué sé yo, pues en las laptops me conviene coger un setting, ¿verdad? Que sea que Energy Saver. ¿Qué hace la laptop? Pues típicamente disminuye el brillo de la pantalla, ¿verdad? Que en vez de estar tan brillosa, pues le baja el brillo para que consuma menos energía, reduce la frecuencia del procesador, pone el procesador a trabajar más lento, pone a la memoria a trabajar más lento. Si usted deja la laptop sola por un par de minutos, ella automáticamente apaga la pantalla. O sea, son algunos ajustes que ella hace ¿para qué? Para ahorrar energía. ¿Está bien? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el hardware monitor. Esto es para monitorear el hardware. ¿Ves? Como les dije ahorita, aquí estamos viendo los parámetros de voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, típicamente los power supply van a proveer siempre estos tres tipos de voltaje, lo que es el 3.3, lo que es el 5 voltios y 12 voltios. Esos son los tres voltajes que comúnmente ustedes van a encontrar. También tenemos lo que son los rangos de temperatura, ¿verdad? Están en grados Celsius en este caso. Ahí tenemos las revoluciones del abanico del CPU, que está en 1394 revoluciones por minuto. Y aquí pues tenemos algunos warnings, por ejemplo, estos son como avisos. Por ejemplo, CPU Temperature Warning. Si usted habilita esa opción, ¿qué significa eso? Que cuando el procesador se caliente, le envía una alarma a usted para que diga, espérate, el CPU se está calentando, ¿qué tú vas a hacer? Es como el carro, ¿verdad? Que el carro típicamente tiene una área de temperatura que si tú ves que la aguja se mueve un poquito más para lo que no va, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Lo sigue corriendo hasta Cabo Rojo? Usted se parquea en una esquinita y llama una grúa, porque ya no hay break. Si no, sabe que se le va a salir más caro el arreglo. Lo mismo pasa con las computadoras. Si la computadora le envía un warning, mira, me estoy calentando, apáguela. Porque si no, le va a salir más caro el arreglo, créame. Igual, pues, otras alarmas como para el sistema. Si de momento le tira un aviso, mira, el abanico falló. Si el abanico le está fallando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a calentar, sí o no? Claro, porque ¿cuál es la función del abanico? No es enfriar el CPU. El abanico lo que hace es disipar el calor. O sea, él lo va a sacar del CPU, pero no es que lo va a enfriar. O sea, él no va a trabajar frío nunca. ¿Verdad? Le llaman sistema de enfriamiento, pero realmente eso es un vocabulario acá. Realmente le llaman sistema de disipación de calor. También la virtualización, mi gente, esto lo vamos a ver más adelante. Típicamente la virtualización está por aquí, ¿verdad? Usted la puede habilitar. Pero es esto, ¿cómo se vea esto, mi gente? Eso va a depender del manufacturero. Por ejemplo, esto es BioStar, pero puede ser que usted esté trabajando con otro manufacturero y los ajustes pues, sean totalmente distintos. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. La virtualización, pues lo vamos a utilizar mayormente para sistemas operativos, ¿verdad? Cuando estemos en ese curso. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es... cuando hablamos de la velocidad del procesador, es un multiplicador de la frecuencia de reloj, ¿verdad? No se necesitan ajustes a menos que se haga overclocking. Y bien importante, el overclock hay que tener mucho cuidado porque cuando es overclocking estamos forzando, ¿verdad? O haciendo que el procesador trabaje a una frecuencia mayor. Hay que tener sumo cuidado con esto porque si usted no tiene un sistema de enfriamiento adecuado, pues esto puede sufrir, ¿verdad? Y esto es básicamente como digo, esto es para que la computadora corra más rápido, eso es todo. Overclocking, para que tu computadora corra más rápido para lo que fue fabricada. Pero recuerde que el overclocking pues, puede traer, ¿verdad? Algunas cosas que no son muy buenas, ¿verdad?
Ahí tenemos el AMD Turbo Core, Intel Turbo Boost, ¿verdad? Ahora, obviamente, si usted quiere hacer un overclocking, tiene que tener un sistema de enfriamiento más poderoso o un sistema de enfriamiento líquido, ¿verdad? Que hay computadoras que usan coolant, literalmente, como en los vehículos, y lo que es un sistema de energía o un power supply más poderoso, porque va a consumir más voltaje. O sea que típicamente el overclocking pues, conlleva otras cosas adicionales o otras consideraciones adicionales. Ahí bien importante, una vez usted termine con el BIOS, ¿verdad? Típicamente una vez usted termina con el UEFI, que usted se puso a trastear cosas, vamos a Save and Exit, y si usted hizo cambios y quiere guardar los cambios, pues le damos a Save and Exit Setup. Ahora, si usted no sabe qué demonios usted hizo, por favor, coja la segunda opción. Salir sin guardar cambios, porque como usted no sabe qué diablo hizo en ese momento, sálgase de ahí, no guarde los cambios, porque a lo mejor lo que usted hizo lo que va a provocar daños permanentes a su máquina. A lo mejor usted habilitó el overclocking y se dio cuenta. Y usted con el abaniquito stock, que es un abaniquito de Walmart de 3 pesos, tratando de enfriar el procesador como si fuera con un papelito. Dale, enfríate, papá, enfríate. Y el procesador quemándose en canto. Sí, literalmente. Literalmente. Y para colmo la pasta térmica con pasta de diente Colgate. Que me he encontrado con esos arreglos de máquina. Entonces, ¿cuándo es necesario actualizar el BIOS? Bien importante, la realidad es que este es algo que hay que hacerlo con sumo cuidado. Tiene que asegurarse que su computadora no se le interrumpa la energía por ningún concepto y tiene que ser estrictamente necesario. Porque típicamente, ¿por qué nosotros tenemos que actualizar el BIOS? Pues típicamente es porque compramos algún elemento para la computadora que el BIOS actual o el UEFI actual no lo reconoce. Eso es por la única razón. Si no es por esa razón, no haga upgrade al BIOS. No es necesario. A menos, usted compró un procesador más moderno, pues quizás sí hace falta. Compró una memoria más moderna, pues quizás hace falta. O compró una tarjeta de video más moderna, pues quizás haga falta. Pero fuera de eso, no lo haga. Porque, ¿qué pasa si usted hace un update al BIOS y se va la luz? El motherboard va a estar con papito Dios seguramente. Claro, hay mecanismos para rescatarlo, pero no todos los motherboards lo tienen. O sea, si es un motherboard de $60, no espere que eso lo haga. ¿Sabes? De eso después vamos a hablar más en detalle, ¿verdad? ¿Qué cosas deben de estar pendientes, ¿verdad? Si usted va a diseñar una máquina, mire, diseñe una que sea buena. Y que sea buena no implica que sea la más costosa, sino que cuando seleccionamos los componentes, seleccionemos componentes que tengan cierto grado de calidad y que tengan una review bastante buena y que nosotros sepamos que podemos hacerle mejoras futuras. ¿Ok? Pero bien importante, antes de hacer un upgrade al BIOS, si es que obligatoriamente tiene que hacerlo, tiene que tener en cuenta cuál es su versión actual del BIOS, identificar la marca y modelo exacto del motherboard, descargar el programa y hacer el update. Pero obvio, si va a hacer el update, asegure que su máquina o esté conectada a un UPS, que es las famosas baterías, ¿verdad? Lo que son, UPS significa un power supply no interrumpible. O sea que si en su casa hay una interrupción energética, pues esa batería mantiene a la computadora encendida por un periodo de tiempo, quizás 15, 30 minutos, una hora, dependiendo de las especificaciones, ¿verdad? Y las condiciones de la batería. Cuando las cosas salen mal, eso puede pasar. Hay algunos motherboards que tienen 2 chips del BIOS. Es fantástico. Si usted tiene 2 chips del BIOS, si se fastidió uno, no hay problema. Arrancamos con el otro. Y del otro podemos rescatar el otro, ¿verdad? O sea que la máquina puede reiniciar usando un chip del BIOS alternativo. Si el upgrade falla, ¿verdad? Verificamos un Write Protect Jumper en el board. A veces hay board que tienen una protección que es como una especie de plug que tiene que mover para que en este caso ella pueda hacer el upgrade. Y muchas veces si el daño es tan grande, usted va a tener que llamar al manufacturero para que le envíen un chip nuevo o usted enviar el board al manufacturero para que ellos se encarguen de repararlo. Claro, le van a cobrar si usted no tiene ningún seguro o ninguna garantía para estos fines. ¿Estamos?
¿Sabe? Y eso es básicamente todo lo que es la lectura del BIOS, como les dije. Y ahí terminamos en este sentido. O sea que básicamente cuando ustedes prenden la computadora, como les dije, mire, si buscamos aquí un video para que ustedes vean esto rápido, hay un video bueno de YouTube para que ustedes vean. Accessing de BIOS, para que ustedes vean un ejemplo. Vamos a buscar aquí, por ejemplo. A ver si este está bueno. Vamos a ver si este video está bueno para que puedan ver cómo se va. Está bueno, estaría, estaría uno que fuera directamente, porque este está haciendo unas técnicas. Sí, déjame buscar uno que sea bastante chévere. Claro, claro. Vamos a ver si este está. Máquina, volver a hacer la tecla que está tocada para el baño. Es rápido, mira, ese es rápido. Mira, antes de que vuelva a subir, mira, ya están presionando la tecla. Rapidito. ¿Ves? Y ahí estamos en el BIOS, ¿ves? Que es rápido, rápido que prende la computadora. O sea, no puedes esperar que Windows suba. ¿Ves? Y interesante de esto, ¿verdad? Dependiendo del manufacturero, puede ser, puede ser la tecla de Escape, puede ser F2, en este caso de esta máquina F10, ¿ves? Y el BIOS, esto es un BIOS clásico, ¿ves? Estamos viendo información aquí del sistema. Ajá. ¿Qué marca es tu computadora? Acer Predator. ¿Ves? Pues, habría que buscar aquí en Google Acer Predator, How to Enter. En este caso, como es una máquina más moderna, pues el UEFI. Y mira, en este caso, vamos a ver. Por aquí tiene que haber alguien que la haya puesto. Vamos a ver. F2 o delete, en el caso de la tuya, Acer, que es Predator. Puede ser, dice aquí, puede ser con intenta con F2 o con delete. Pero ese es rápido que prenda, rápido. Exacto, puedes unir las dos. Sí, sí, es que hay que buscar, porque la otra opción es que busques las instrucciones de la máquina, pero para no pasar trabajo en buscar las instrucciones, pues puedes hacer una pregunta a Google y créeme que siempre hay alguien que te la va a contestar. ¿Verdad? Pues en este caso, en el caso de, vimos aquí que en el caso de Acer, usa la tecla F2 o delete. En Hewlett Packard es verdad, Hewlett Packard tiende a usar siempre F10.
MSI también, yo las he tenido, usan delete, eso es cierto. Claro, pero esto es trial and error, ¿verdad? Esto hay que intentar una de esas dos. Pero es interesante, ¿verdad? Como ve, aquí vemos. Mira, lo mismo que vimos en la presentación, ¿ves? Tiene el main, el área de seguridad, configuración de sistema, diagnóstico y el botón favorito de todo, que es el de exit. Aquí, como esto es un BIOS clásico, este no tiene soporte para el mouse. Aquí todo era por teclado. Aquí usaban la tecla de tab, las flechitas del teclado para poderse mover por ahí. Ah, y estamos viendo información del sistema, ¿ves? Esto es la hora, la fecha, la marca de la computadora, el número de producto, el ID del board, el tipo de procesador, la velocidad del procesador, la memoria total, ¿verdad? Y todo lo demás que identifique únicamente a esta máquina como el número de serie. Éxito, adiós, eso es lo que dice. Mire cuando prende. Ves que a veces algunas máquinas, cuando tú las prendes, abajo rápido te dice, mira, presiona F1 para información de sistema, F9 para cambiar la secuencia de arranque, F10 para el BIOS, F11 para el recovery. De nuevo, esto es el caso de Hewlett Packard o en el caso de Compaq. Obviamente en Acer puede ser otra tecla, en Asus puede ser otra tecla. Eso va a depender del manufacturero. Pero poco a poco ustedes van a ver que es repetitivo. Es delete, en muchas máquinas va a ser delete. Es F2, pues en muchas máquinas va a ser F2. Es lo que está hablando es de eso, que en ese, gracias, hay máquinas que son agraciadas, ¿verdad? Y te dicen qué tecla tienes que presionar. Hay otras que no. Pero típicamente es lo que está diciendo que si tú te topas con una máquina que tú no sepas cuál es la tecla, pues siempre hay teclas que son comunes. Pues intenta con Escape, intenta con F2, intenta con F10, intenta con F12, intenta con Delete. Son siempre teclas que siempre va a ser una de esas teclas. Si tú de casualidad, eso no va a afectar la máquina para nada, que tú presiones teclas a lo loco en lo que ella sube, ¿verdad? Eso simplemente, ella sabe que tú estás intentando entrar al UEFI, probablemente. Te lo puedes preguntar al santo Google y ahí está. El famoso chat GPT. Claro, ¿no? Indiscutiblemente. Ese sí puede tenerte la respuesta bastante acertada. Bueno, pues voy a parar la grabación, ¿verdad? Ya esto está. Vamos a darle stop